Bueno, he regresado ya aquí, 13 de la tarde con un minuto de este martes 17 de noviembre del 2020, que parece ya otro año y otro siglo. Habíamos tardado en recuperar estas transmisiones de Conexión Gastronómica Total Play, pero la idea era empezar justamente con en grande, ¿no? Otra vez regresar, cerrar sobre todo la temporada 1, que es el episodio 10. El día de hoy tendremos el cierre y el día de mañana comenzaremos la temporada número 2. Es increíble porque hemos tenido conversaciones realmente espectaculares y honestamente gratificantes en todos los sentidos. A todos los que vayan conectando, por favor hagan preguntas, vayan quedándose a toda la transmisión, porque el día de hoy tenemos un invitado para este episodio 10 de Conexión Gastronómica Total Play. Un invitado que no solamente es un lujo tenerlo, sino también es un placer poder conversar y reactivar conversaciones con él a distancia al menos, una persona que a lo largo de mi vida ha sido importante en muchos momentos, no solamente como profesional, sino como amigo. Y en esa misma medida, siempre hemos estado en contacto porque nos gusta explorar filosóficamente el tema de la cocina mexicana, los lugares, los orígenes, los destinos, en dónde estamos parados, qué sí estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Pero sobre todo, aprovechar, insisto, estos 10 episodios o estos 9 episodios que hemos tenido a lo largo de varios meses de Conexión Gastronómica Total Play, cerrar el día de hoy con la temporada número 10. Para mí es un privilegio el poder estar presentando en breve a mi querido Bruno Teiza desde el País Vasco. Bruno tiene una historia curiosa, una historia única que no es única de él en términos de que sea el único español que haya vivido eso, sino más bien que es muy única por la manera en la que la ha manejado, la manera en la que ha ido construyendo su propia historia, que le puso nombre y apellido a un tipo de cocina que se vio reflejada durante muchos años en Vico, en lo que fue aquel mítico lugar que por primera vez en la historia de México entró a una lista de San Pellegrino, aquel lugar que venía con toda esta fuente o este origen de cruce entre País Vasco y México, entre la visión de Arsac, la visión de Bruno, de Miquel Alonso. A todos los que vayan conectando, por favor, pongan las preguntas, hay un cuadrito ahí abajo, escríbanlas, o un circulito con un signo de interrogación, escríbanlas para que se me vayan quedando y yo pueda leerlas, porque se me van a ir y la verdad es que no las puedo ver a todos. Insisto, la historia de Bruno es una historia no única por su carácter personal, sino por la manera en la que ha ido manejando y construyendo su historia profesional y después versarla a plato. Es decir, lo más interesante del asunto es que el manejar defectos, errores, virtudes, éxitos, fracasos y construir un camino que finalmente pueda aportarle a más personas es lo más virtuoso que puede dejar alguien al mundo. Es decir, un tema de memoria personal que se otorga o se regala pues hacia otras personas. Ya está ahí conectado. Me imagino, Bruno, que te vas a conectar desde el de Gachupa. No sé si estás conectado tú. Dando una pequeña introducción a lo que es Bruno Teiza, ahora dirá el número de años porque se me pierde ya en cuántos años aquí, cuántos años allá, pero Gachupa es un concepto que finalmente resume muy bien lo que somos como mexicanos, lo que somos como españoles, este proceso de identidad, de ida y vuelta, de 500 años de estar viniendo y viajando, trayendo y llevando, esta idea o esta llegada a entender qué somos, cuál es la identidad mexicana de un lado, cuál es la identidad española del otro. Gachupa hoy es un restaurante en San Sebastián, pero en realidad es un concepto y es una manera de vivir. Bruno creo que es puntual y de verdad muy... es un gran protagonista de todo esto. Y ahora lo diré mientras él se conecta porque ya lo vio. O en resumen general, a una de las personas que más quiero por un asunto de la memoria, es decir, de tener la capacidad de tener presente siempre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Con más barba que nunca, porque parece que ya le pegó el gen vasco a más no poder, entonces, y yo lampiño, entonces 500 años después seguimos en las mismas condiciones fenotípicas, mi querido Bruno, pero si hay alguien a quien yo le tengo que agradecer muchísimo, no de manera directa, sino de manera directa e indirecta, es decir, sobre todo lo indirecto, es a ti, es lo que pasaste tantos años aquí, lo que sigues haciendo por México, las conexiones que tienes, los recuerdos que has generado, los orígenes en conjunto que has provocado
y creo yo los destinos en unión que nos has ido abriendo también. Ujú. No es un elogio común, ni tampoco es un elogio barato el que te otorgo, porque sabes perfectamente que el sistema de técnico más importante que tengo documentado en el Sexto Sabor se llama Ujú. sistema Oteiza. Y esta Ujú. es una manera de honrar a la memoria, porque sí sé, y de eso estoy claro, es que en México, y a veces al otro lado del mundo también, en México nos carecemos un poco de memoria y nos gusta a veces olvidar cosas que no nos son convenientes para ir acomodando otro tipo de historias y a nuestro servicio y nuestra utilidad. Gachupa, el sistema Oteiza para mí es el sistema de limpieza de chiles secos, está hecho a tu nombre, es decir, está honrando para que no se me olvide Muy bueno. quiénes son mis amigos, ¿no? Sí. Y sobre todo que no se nos olvide en México quienes nos han ido construyendo puentes a los dos lados del Atlántico, que eso es algo importantísimo. Así es que sin más, querido Bruno Teiza, para mí cerrar esta conexión gastronómica Total Play, episodio número 10 de 10 conversaciones geniales que hemos tenido de diferentes tipos. Para mí cerrar esta temporada uno contigo es un verdadero placer y privilegio. Bienvenido, querido Bruno. Muchísimas gracias, Lalo. Pues oye, una presentación increíble. Ya se echaba de menos, ¿eh? Bueno, pues yo también a ti. Para Lo no que pasa sonar es que mal, pero voy a decir tanta claridad, ¿no? Me encanta que tengas esa lucidez, ¿no? A la hora de bueno, expresarte, que cada vez es más caro de encontrar. Ya ves que empezamos siempre hablando honestamente y al chile, porque es muy importante. eso es. Y eso es lo que quiero hacer en este episodio 10, mi querido Bruno. Ujú. Al Chile. ¿En dónde carajos estamos como cocina mexicana? El día de ayer se cumplieron 10 años del patrimonio intangible de la declaratoria, güey. Que eso fue realmente un final, digámoslo así, de un proceso que llevaba 10 o 15 años antes. Esto no fue nomás porque sí, sino viene de muchas generaciones, de otros, de grandes esfuerzos. Pero a 10 años de esa declaratoria y de eso que parecía que iba a cambiar la faz de la tierra, pues no sé si ha cambiado mucho. ¿O tú qué piensas? ¿En dónde estamos ubicados? Bueno, no es cualquier cosa, no es poco lo que me estás preguntando, porque estamos hablando de la cocina mexicana. Mexicana para mí es algo universal, Mm. eh, que obviamente tiene su gran motor es México, donde es más y donde únicamente muchas veces se hace en México, pero me refiero que muchísimas de los Mm. conceptos y cosas, decir cocina mexicana para mí es un universo increíble. Y te digo todo esto con la mayor honestidad y la mayor admiración, porque eh, México, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucha rabia de la cocina mexicana es que aunque la pueda vivir intensamente, me voy a morir conociendo el 4 o el 5% de la cocina mexicana. Pero el asunto está en que, bueno, habría que dividir esta pregunta en varias cosas. Una es, ¿cómo está la cocina mexicana en México? ¿Cómo está la cocina mexicana fuera de México? ¿Cómo está? Que yo creo que eso, ya solo haciendo eso, dividiéndolo en la cocina mexicana en México o fuera de Ujú. México, creo que ya tiene mucha salsa. Eh, la cocina mexicana en México, por lo que yo he vivido, ha tenido un desarrollo increíble en los últimos años, pero sobre todo ha tenido un desarrollo en los últimos años dentro pues, de lo que vamos a llamar una cocina creativa, una cocina un poco más actual. Y creo que una de las cosas buenas es que la tradición se mantiene y una de las cosas malas es que queda muy poca documentación de todo eso. Es decir, o la Mm. vives in situ o si no es muy complicado. No creo que sea Ok. tan fácil el poder encontrar. ¿No? El otro hace poco te llamé para pedirte buscar algo que me pudiera yo, que pudiera ver sobre cocina mexicana y tal y cual, y es muy complicado. Mm. Pero es una fuente inagotable. O sea, la cocina mexicana es, no sé, como le podríamos llamar un ente eh, vivo y propio que se mantiene y se mantendrá porque es que es, eh, es como, atávicamente hablando, es un origen casi del ser humano, ¿no? En la cocina mexicana llegas a las profundidades de eso, ¿no? Tú cuando vives mucho tiempo en México y eso, llegas al origen casi del ser humano y su entorno. Eh, el desarrollo de estos últimos años para mí me parece que ha sido muy bueno,
ya sé que se puede discrepar, pero bueno, cada uno ve las cosas, yo siempre veo las cosas más con el vaso medio lleno que medio vacío, y sí he visto cómo ha habido un espíritu, ¿no? México es un país eminentemente gastronómico y ha habido un espíritu de mostrar músculo. No sé si tanto en la cocina mexicana en sí, como en los cocineros o las cocineras en sí, Vale, ¿no? eso es. Que eso O es, sea, no, que eso no en no. el fenómeno, sino quien lo ejecuta, dices tú, como una Sí. especie de reivindicación del espíritu de hacer cocina. ¿Crees que en eso, en ese sentido, digo, yo he estado lejos también, Bruno, y esta visión y separarla, Sí. bien lo dices, nos puede dar como para 3 días de conversación, porque al final creo que en los últimos 500 años la cocina mexicana se ha hecho justamente fuera y dentro. Es decir, no necesariamente todo lo que comemos en México nació aquí, ni necesariamente lo que consumen en España. Para el caso de la bilbaína, pues ya, ¿para qué nos ponemos densos, no? O sea, al final ahí hay un ejemplo, y ahí, o el gazpacho andaluz. Entonces, finalmente se ha hecho y se ha construido a los dos lados del Atlántico de una forma en la que a veces nos conviene detenernos un poco a pensarnos. Y digo así, a pensarnos en plural y en presente, es decir, en reflexionarnos en dónde estamos parados. Pero en esa dinámica de estos 10 años, bien lo dices, a veces parece que están los cocineros de un lado y a lo mejor la cocina mexicana por otro, cuando a lo mejor hay muchas vertientes de cocina mexicana y una de ellas es, como bien dices, la de autor, la creativa, la de innovación, la de propuesta. Pero ¿dónde está esa cocina justamente en donde se suponía que tenía que estar protegida, se suponía que tenía que estar documentada, se suponía que tenía que ser la base de todo quehacer gastronómico actual? Ese era el plan. ¿Crees que se Bueno, cumplió? hay muchas cosas, te voy a ir contestando. Sí, Dejamos sí. lo de cómo se ve la cocina mexicana fuera para más adelante. Sí. Y de esto que estamos hablando, me gustaría responderte. Uno, yo creo que habría que dejarse de pendejadas y no andar Amén. buscando excusas inútiles y estériles para que si de dónde viene, que tú eres de aquí, que tú eres de allá y tal y cual, sino centrarse en lo que es la cocina mexicana y cómo se nutre, ¿no? No solamente de las biculturalidades o las triculturalidades, sino de la vida misma, ¿no? Es decir, hay una reflexión que yo te hacía hace un tiempo y es que hubiese pasado si a una señora en el istmo de Tehuantepec, que está todo el día con el metate, no porque tiene un negocio, sino por obligación y tal, le llevas una Thermomix. O sea, ¿qué hubiese pasado? Hubiese agarrado el metate y lo tira por el barranco, a lo mejor. Claro. O no. O yo qué sé, hubiese dicho, porque tiene una necesidad de evolucionar, como evoluciona todo, ¿no? Es decir, de tenerse una vida mejor, aparte de cocinar muy bien y tal, aunque tenga el metate para cuando quiera. Sí. Entonces, yo creo que, por un lado, está el tema de las biculturalidades que ha hecho mucho daño, porque el argumento del idiota generalmente suele ser el decir tú no eres de aquí o tú eres... y se pierde muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, una de las batallas que tengo aquí en Euskadi es la importación de talento. O sea, yo aquí les digo alto y claro, les digo, no hay talento como tengo en México para lo que quiero hacer aquí y para cocinar aquí. Y me da la razón cómo está de jefes de cocina mexicanos el estrellato Michelin, etcétera, en Europa. Sino que además también creo que hay que empezar a aceptar la biculturalidad como una normalidad, como una realidad sociológica que antes, obviamente, pues era por una guerra o por yo qué sé, por un escarnio público que te habían hecho en algún sitio o porque pues te habían yo qué sé, te habían mandado de algún sitio, tenías que buscarte la vida como fuese por motivos bastante violentos y que además te ibas para no volver. Pero hoy en día, que tenemos una realidad, que tenemos una vida de viajes y de experiencias reales y otras virtuales y que además tenemos una movilidad increíble, me parece muy pendejo no aprovechar las cosas, ¿no?, que tenemos en el mundo y tal. Otra cosa es que tú guardes tus orígenes, que tú guardes tus productos, todas tus tradiciones, tus cosas y tal, pero no seas tonto y aprovecha todo lo que tienes, lo que perceptivamente puedes agarrar, bien sea una idea, bien sea un gesto, bien sea un gusto, bien sea una combinación, bien sea una técnica, venga de donde venga. Entonces, eso yo lo quitaría porque lo deberíamos dejar ya como obvio. Es decir, quitarse un poco de las cosas estas de decir que sí de aquí, que de allá.
Eso a de mí proteccionismos personalmente. de origen y demás, que al final Sí, hacen sí, pero mucho no lo daño. digo solo por México, ¿eh? No, 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 mira, a ver, yo te hablo como México, yo te hablo a ti siempre, y Esa era eso creo una de las exacto, cosas. para ti como mexicano, a ti te hablo como mexicano, pero también te hablo como Claro, español, es decir, a claro. mí eso me conviene tu personalidad y me conviene tu Mm, entendimiento ujú. respecto a tu biculturalidad, porque al final te puedo Claro. hablar desde los dos ángulos, güey. Yo no Sí, la tengo, bueno, pero sí la he tenido, entonces al final esto es. sí somos pusilánimes en eso, ¿eh? La verdad, digo, como mexicano te lo digo, somos bastante Sí, no, puñetas a la pero hora de aquí estar igual. defendiendo Pero eso. aquí igual. Cada uno piensa que lo primero hay dos cosas importantes. Uno cree que lo que se ha hecho durante mucho tiempo, varias veces, es inamovible. Esa es una. Y la otra, que nadie que no haya nacido al lado tuyo puede hacerlo mejor que tú. Vale, eso Cosa es. que es una gilipollez. ¿Tú te acuerdas cuando le preguntaron a Bocusca y le dijeron, ¿usted cuando va a Nueva York quién cocina? Y él dijo, el mismo que cuando estoy en el restaurante. O sea, esto es un equipo de gente. Y a mí personalmente, yo lo que te quería decir es que a mí, por ejemplo, yo intento evitar todo ese tema, ¿no? Sí. Que es súper estéril, súper inútil, súper vacío, de decir, pero es que tú no eres de aquí, que este no es vasco, que este no es mexicano, que este no es no sé qué, que este tal y cual. Lo quitaría para poner a la persona en el centro, Mm, a la persona, sin que sea tan importante de dónde viene, sino hacia dónde va y de lo que es capaz. Porque ahí es cuando resultan unos tesoros increíbles, ¿no? O sea, las combinaciones que nosotros en Gachupa, por ejemplo, estamos logrando a través de la gente de México que trabaja con nosotros y la gente de Euskadi que trabaja con nosotros, o la gente de Nigeria o de Colombia o de Bolivia o de tal, que también trabaja con nosotros y que nos puede aportar en gestos y gustos a la hora de crear una cocina bicultural si quieres, pero obviamente en el caso de Gachupa, donostiarra, pero que tiene toda la connotación de México, ¿no? Tiene esa bicultural, porque Gachupa está muy metido en eso, pero en el restaurante, por ejemplo, llegamos a hacer eh, técnicas, gestos de ambos lados y tal y cual de forma natural, por ejemplo con las cocochas, ¿no? sí. Entonces, claro, ahí surge algo nuevo que está centrado en la experiencia vital de las personas y no tanto en hacer una fusión de que yo mezclo una cosa por otra porque creo que está bien, sino que les sale del alma. Es decir, hacer un sope de morcilla de Asain, aunque pueda parecer una pendejada, pues son Ujú, cosas con una delicadeza increíble. ¿Sabes por qué? Porque el que la hace representa el sope como le hacía a su madre. claro. ¿Eh? No le pone a lo mejor esto chicharrón prensado, ¿no? Le pone morcilla de beasain y le pone, yo qué sé, una mermelada de pimientos, yo qué sé. Pero traslada una de las otras cosas. Eso es lo importante, que está logrando cosas increíbles y se abre la mente. Entonces, eso de poner a la persona en el centro me parece que era muy importante. Por eso Ujú. te digo que la biculturalidad y las cosas dejaron de ser un problema para ser un tesoro. Entonces, creo que eso es una reflexión muy importante que hay que hacer, de dejarse tanto de mirarnos el ombligo Ujú. y de pensar que porque el que está al lado ha nacido al lado es mejor, cuando la verdad es que hay que hacer esa introspección cada uno de decir, bueno, déjame que ponga esto a ver si sí o si no. Porque muchas de las cosas evolucionan de esa manera, ¿no? Yo me he Pero dado entonces, mucho. qué da miedo, Bruno? Porque aquí el asunto está en que a mí, y esto lo hemos hablado muchas veces en privado y con muchos mezcales de por medio, pero ¿qué da miedo entonces? O sea, por qué entonces, a mí el asunto de la discusión centrada en la persona, estoy a favor, el no discutir me parece el otro, es decir, los orígenes, me parece que sí, es infértil cuando se centra para rechazar, cuando la intención de la discusión es el rechazo, la xenofobia, O sea, no te lo permites. pero a lo que voy es, pero sí se tiene que hacer, es decir, sociológicamente hablando, tenemos que ponernos a discutir al respecto. Pero hay veces que en México, y eso creo que lo sabes, nos da mucho miedo discutir alrededor de la identidad porque parece que se nos va a caer algo. Yo siempre digo que es como una especie como si bajáramos la imagen de la Virgen de Guadalupe y nos diéramos cuenta que esa no es tilma de Juan Diego, güey. O sea, eso ya es otra cosa, ¿sabes? O que no es la original, sino que está impresa. Nos da miedo descubrir algo que a lo mejor parece que se nos va a caer o parece que estamos sustentando en falsedades o en cosas ya pasadas y arcaicas y que creo que es necesario ponernos a reflexionar y coincido contigo ahí, en dónde estamos hoy, pero también es en dónde venimos, quiénes tenemos al lado
y de dónde estamos estableciendo estas seguridades supuestas que tenemos. Ese es mi problema, que no se hace muy frecuentemente, ¿eh? Es muy bonito tener orígenes, tener tradiciones y tener costumbres. Es muy Sí, pero bonito no pueden ser y un tal cual. lastre. ¿Estamos Pero de no por acuerdo en eso que eso? sean un lastre, efectivamente, Claro, no por eso que sean un claro. lastre. Entonces, yo lo que recomiendo es que puedas mirar libremente hacia adelante. Pero eso es lo mismo que los colores, o sea, libre albedrío. Yo, o sea, te iba a decir varias cosas que se me van juntando en la cabeza las ideas sobre este tema, ¿no? Una cosa que me parece increíble es te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de las cocochas, ¿no? En la chupa hacemos cocochas con mole verde. Entonces, el asunto está en que mucha gente puede pensar que lo que estamos haciendo es una fusión con fusión, o sea, o mezclar dos cosas, ¿no? Que pues ya Sí, pero está, ¿no? Mezclar por es una mezclar. aproximación muy, muy mínima. Y tú lo sabes que a mí esas aproximaciones o esas descripciones me parecen súper puñetas. O sea, son Sí, súper pequeñitas, son sí, pero no, chiquitas, no, pero ¿no? te voy a explicar una cosa. No, no, pero sin embargo tiene un trasfondo increíble. No, yo Primero, me refiero a a la gente que te dice que es una fusión inerte, que es una ya, fusión sí, con bueno, sí, fusión. puñetas, sí, sí, esos son. Eso, ¿sabes? O Eso, sea, es como... desgraciadamente, la ignorancia es atrevida y hay cosas de todo tipo. Pero yo no quito eso. Yo hablo del grueso del pelotón. Fíjate, una cosa que me ha ocurrido aquí, el ejemplo es de la cococha con mole verde. El tema de poner un mole verde es porque te preguntan qué es el mole. bueno, Entonces, una vez que tú le puedes explicar, ya, no es fácil, pero sí, tú bueno. brevemente a un comensal se lo explicas y Ujú. él empieza a crearse una idea, una expectativa, una ilusión sobre el mole, más lo que tú le explicas, más lo que tú le das de comer, él luego ya se pone a investigar, mira Ujú. tal y cual, o vuelve, repite y seguimos hablando. Pero el asunto está en que ese punto de curiosidad por saber qué es el mole está, por el mole verde está, el acercar el mole verde, como se hace en México, pero con productos vascos, porque yo sobre todo hago cocina vasco-mexicana, entonces el asunto, o mexicano-vasca, como quieras, entonces el asunto está en que le ponemos acelgas, le ponemos berro, le ponemos cosas que pueden pertenecer aquí, que son más reconocibles, pero el gesto y los gustos también le podemos poner, le ponemos por supuesto chile verde, le ponemos picante, o sea, pero el gesto y el gusto de acercarle el mole, eso le crea una curiosidad increíble. Pero ahí se topa con algo que es increíble, que es la costumbre. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo llevas comiendo las cocochas los últimos 40 años? Y no sale de tres. O rebozadas, o en salsa, o a la parrilla, o confitadas, vamos. Entonces resulta que si tú lo pones, las cocochas de merluza, le pones un poquito de mole verde, y los haces a la parrillita, están geniales, resulta que les tienes que ver los ojos cómo hacen. Y claro, esa misma barrera que decía, ¿pero qué es eso de con mole verde? No, a mí no me... Entonces, prueba a través del gusto y de la emoción, uno, de probar algo diferente de lo que ha probado toda la vida, que me parece que es cojonudo lo de toda la vida, por eso se ha quedado en el pueblo, pero el probar algo que mezcla un poco gestos y gustos de ambos lados, le hace una ilusión increíble porque no se había permitido el que una cococha se pudiese comer con algo. Entonces, él ya empieza a cambiar, ya no es que sea vasco-mexicano el plato, sino que ha sido una cococha con mole. Entonces empieza a investigar sobre el mole. Esa ilusión es lo que yo creo que aporta. Es decir, el origen del mole, inexorablemente, siempre va a ser mexicano. Pero si, Vale. por ejemplo, en San Sebastián se hace mole, es igual de válido que en cualquier lado, aunque no sea el mole poblano. Sí, pero Entonces, ¿qué habría que ocurre? aceptar una cosa, Bruno, que al final habría que entonces que ponernos de acuerdo para poner las reglas del juego respecto al mole. Y ese es mi problema, que al final, como mexicanos no hemos hecho ese trabajo, ¿eh? Nos, como mexicanos exaltamos una y otra y otra y otra y otra vez y aplaudimos y decimos y llevamos caravanas enteras para demostrar qué maravilloso es el mole, tan sagrado que al final hoy es patrimonio intangible de la humanidad. Sí, Bruno, pero lo tenemos tremendamente sacralizado y que aquí mismo de pronto no nos los explicamos tan fácil. Y te voy a decir por qué. Porque esta Sí misma es cierto que se pregunta que si podrían tú le hacer moles haces, maravillosos, aparte de los maravillosos que ya existen. pues sí, pero es que al final Pero es sacrilegio. estamos basando todo, sí, pero ese es el punto, que no lo es. Es decir, no debiera de serlo. ¿Por qué? Porque la cocina Claro, no debiera. mexicana, hablando contigo al principio y tu introducción, pues finalmente hablas de que es el epicentro y para mí también lo es como el gran origen de los últimos 500 años, como lo conocemos, el planeta Tierra, porque no hay más, es decir, el maíz, los chiles, los frijoles, absolutamente todo cambiaron la faz de la Tierra, chocolate, bla, bla, bla.
pero las técnicas no, y entonces resulta que la nixtamalización no procede, pero por hablar del mole, esta misma pregunta que le di, o este mismo bocado que tú le das, que ya lo has hecho en México, se lo das a un mexicano, pero se lo das en un contexto a lo mejor de aquí, del propio, de aquella persona que ofrece esto, y se va a quedar como también pasmado, porque tampoco tiene la misma, pareciera que tendría que tener la referencia básica de saber responder qué es un mole. Y no lo tenemos tampoco en este país. O sea, digo, al final, la pregunta qué es un mole es una de las tres más básicas del mundo, güey, de la historia. Es de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es un mole y qué lo hace ser, güey. Porque, digo, ¿sí me explico Tú dónde viviste está mi conmigo una experiencia conflicto? increíble con el mole, Bueno, hablando del mole. O sea, sí, una cucharada de mole cambió toda una entidad como el Basque Culinary Center. te me fuiste la última Sí, partecita. yo Ahí, ahí te ves. digo que una cucharada de mole cambió muchas cosas en una institución como el Basque Culinary Center. ¿Correcto? Una cucharada de mole, tú estabas presente. Sí. Entonces, yo suelo hablar con José María Icega y me dice que ese viaje fue iniciático para el Basque Culinary Center. Y nos empeñamos en que, aunque venían 3 días al DF, teníamos que volar a Oaxaca. Y nos fuimos a Oaxaca. Llegamos al punto en el cual les dijimos, cierra los ojos y abre la boca. Y con la reacción de una cucharada de mole, y esto es para contestarte que el mole, la única definición del mole es prueba, o sea, comerte una cucharada, porque hay cosas que son demasiado atávicas y demasiado emocionales como para poderlas expresar con palabras, aunque estoy de acuerdo contigo que técnicamente se debería de guardar todo eso de una manera un poquito más ordenada, pero lo que sí es, y que se podrían hacer muchos más moles sin tener esas barreras de que siempre se hace así, el mismo, pero aquella cucharada de mole, o sea, provocó unas emociones que a día de hoy tienen unas repercusiones increíbles. Y la Todavía seguiremos viviendo. Sí, 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 aquí, sí, 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 una sí, sí. cucharada de mole de Oaxaca, Correcto. ¿no? Pero Entonces, a mí me preocupa una cosa, Bruno, y te hablo como mexicano, de mexicano a mexicano. ¿No la tenemos un poco sacralizada a veces esa cocina? ¿No necesitaríamos un sí, proceso de desacralización justo sí, de nuestra cocina como para un poco verla? Mira, tú decías del comensal que come la cococha con mole. Dice, sí. sabe que lo ha comido de 3 formas. Ya está, son muy básicos. Y esto en palabras de Arzac, y esto no lo digo yo, sino somos muy pequeñitos, somos muy cuadrados, ¿no? No me acuerdo el término que utilizó, Muy pero a la sosos. hora, muy sosos, que la cocina vasca es tan sosa que tiene 4 cosas, y esas 4 cosas ya está, ¿no? Bueno, nosotros tenemos tal vastedad, tenemos tal amplitud, tenemos tantos chiles, tantas historias, bueno, te cabe 10,000 veces el País Vasco en México, en fin. Sí, pero de pronto no eso ha sido que lo hemos sacralizado tanto que al final nadie puede explicarnos y a lo mejor nadie tiene el derecho de explicarlo, si no es que alguien que esté ungido por las tradiciones y los pueblos y demás. Y eso también aleja del común denominador de la ejecución de la cocina, güey, porque a mí me preocupa justo que a lo mejor hoy haya grandes cocineros que estén haciendo cosas, pero que no le hablan al mexicano, le hablan a otro tipo de comensal, al comensal que También, va contigo, Bruno. sí, también. O que viene de allá. Pero eso es normal. Eso es normal, pues son Sí, digo, etapas está en bien. la Sí, vida sí. de un cocinero que pues, está buscando unas cosas en un principio, después busca otras y después ya hace lo que realmente cree que tiene que hacer. El, pero el, mira, ya que has mentado a Arzac, él explicaba cómo la cocina popular, la cocina tradicional y la cocina creativa, en qué difieren, ¿no? Él decía que la cocina popular es la que a través de los siglos ha filtrado el pueblo y ha quedado. Entonces, lo que está en el recetario popular es sagrado, porque a través de los siglos pues el pueblo lo ha ido aceptando. La cocina tradicional es lo que las sucesivas nuevas cocinas aportan a la popular. Es decir, los intentos de crear cosas que no es cocina popular, en un principio son nueva cocina, pero luego queda en lo tradicional. No en popular, sino en lo tradicional. Es decir, en su día el mole sería una cocina popular y el chile en nogada fue una nueva cocina que quedó como tradicional, por decirlo de alguna manera entendible. Sí. Y la cocina creativa, si podríamos poner otros ejemplos, pero bueno, por No, hacerlo... está bien, está bien, está bien. eh, Me parece una manera muy bonita de ilustrarlo. Digo, al final pero está reducida, pero está bien. luego, la cocina creativa, pues o la cocina de vanguardia, pues es un poco como es la vanguardia en el ejército. La vanguardia Sí. que es, pues dentro de la tropa tienen a los que mandan primero a que se rompan la madre o le rompan la madre y que vuelva alguno a decir, Exacto. oye, por aquí no, por allá. Entonces, bueno, van investigando, se enfrentan al comensal, se enfrentan a las tendencias, se enfrentan a la tradición, se enfrentan a los salvapatrias, en fin, se enfrentan a toda esta cadena
para intentar avanzar, ¿no? Aunque no son dueños de la verdad, ni son dueños tampoco de las certezas, ¿no? Siempre van con mucha incertidumbre. Luego está la infantería, que aprovecha todo lo que la vanguardia está haciendo, y luego está la retaguardia, ¿no? Pero yo creo que en esos 3 puntos, sí creo que la cocina popular mexicana es brutal. Sí creo que la cocina tradicional, pues sí se ha podido permitir que se vayan avanzando ciertas cosas, bien sean biculturales o no, para poderse avanzar y agregarse en esa cocina tradicional mexicana. Y en vanguardia y creativa creo que se está haciendo cosas, pero sí habría que destaparse un poco más. Y como tú dices, si desacralizas un poco esas cosas, al final creo que evolucionas hacia bien, con responsabilidad. Digo, siempre va a haber cosas mal hechas y cosas muy bien hechas, ¿no? Pero hay que dejarle, por lo menos, yo creo, el beneficio de la duda a cada quien, hasta la señora que está en su casa cocinando, el señor que está en su casa cocinando, o el joven que está en su casa cocinando, para que pueda intentar. En el valor del intento se encuentra la recompensa del hallazgo. ¿Y por qué no vas a cambiar algunas cosas? Yo así voy por la vida. El otro día estaba exprimiendo un limón verde para la limonada de mi hijo pequeño, Miquel, y justo me estaba tomando un chardonnay del País Doc, y tenía los dedos impregnados del limón con el chardonnay seco del País Doc y tal, y la combinación me pareció brutal. Entonces ya estoy pensando qué puedo hacer con esas cosas, pero eso es de cada día. Entonces, para mí, tú si te fijas en México, todo evoluciona. Evolucionan los carros, evoluciona la ropa, evoluciona cualquier cosa que te puedas imaginar. Todo lo que ves, los teléfonos móviles, todo evoluciona. Pero a veces cuesta, ¿no?, que gastronómicamente y tal. Luego hay otra cosa muy importante, y es que hay día para todos. Hay días para comerte un taco, hay días para comerte la sopita en casa, o el fideo seco, o hacerte tal otro día para ir a un sitio de cocina más creativa y tal. Por tanto, todo tiene cabida. Pero sí creo que a veces en México se sacraliza demasiado ciertas cosas y eso evita que pudieran salir millones de cosas maravillosas que me jode perdérmelas. No sé si me explico. No, bueno, a ver, es que estamos en la misma línea. Digo, al final, es que estaba pensando que no solamente son los hechos los que están sacralizados, sino cuando alguien se cree poseedor, o sea, hay verdades que están puestas en un altar. De facto hay sacerdotes o sacerdotisas, y eso significa que hay un filtro para llegar a esa verdad, y por lo tanto hay interpretaciones que no dependen del hecho mismo, sino más bien de aquella persona que te sacraliza, te unge o no. Es decir, es una especie como es un rito muy básico que desafortunadamente no sé si nos liberaremos de esa etapa, porque aún así, y yo siempre lo digo, afortunadamente la gente nos morimos, y eso es algo que yo creo que está hecho para bien en términos de la desacralización, pero también en términos malos por la pérdida que vamos a sufrir de todo aquello que finalmente no pudimos haber hecho o no. Eso es algo que a mí es algo dicotómico, me parece una disyuntiva incluso existencial, porque mientras hay gente que defiende a ultranza, pues parece que se mantiene vivo, pero mientras se defiende también se están perdiendo oportunidades de interacción que muchas veces, o de crecimiento y evolución, que en efecto, como dices, joden, no probarlas o no ver hacia dónde vamos. Y eso es algo que... Luego hay una realidad, lo que te decía del Metate y la Thermomix. O sea, Claro. O sea, hay una cierta evolución y hay ciertas cosas, y mucha gente dirá, es que no es igual. Digo, no quiero que sea igual. O sea, yo quiero que el mole de metate sea el mole de metate y me parece genial. O el de molino, tal cual. Eso me parece genial, pero eso ya está. Pero tú, si tienes la oportunidad de darle a una gran cocinera, a Abigail, o a quien tú me digas, y le digas, bueno, aparte de los moles que ya sabemos que haces de locura y que es una maravilla, ¿qué mole te gustaría hacer teniendo en cuenta que nadie te está viendo, que nadie te va a juzgar, que nadie se lo va a comer, que tú te lo comerías? Y tú imagínate las cosas que saldrían. Desde luego habría algunas cosas que a lo mejor no quedarían en la cocina popular, ¿no? Pero sí habría muchas cosas que serían maravillosas. Pero tal vez quedarían como en la anécdota y en el hito, ¿sabes? En el hito personal, en el hito social, en el hito... En el compartir una anécdota en conjunto, que seguramente ahí hubiéramos estado. Si Abigail, mira, ya está saludando tú, está escribiendo. Dios mío. Saludos a todo el mundo. Sí, digo, la verdad es que están muy bien conectados, pero no quiero perder el hilo de la conversación. Saludos a Liz también, que está por ahí. Ya me callo, faltan 20 minutos. Bueno, estoy hablando con Bruno Teiza directamente desde San Sebastián, País Vasco, en España, norte de España, propietario de Gachupa.
en el episodio número 10 de Conexión Gastronómica Total Play, que siempre tenemos que agradecer al sponsor de quien nos permite tener una conexión de este lado del mundo, al menos bastante más estable, que la verdad es que estoy muy, muy contento. Y te agradezco mucho, Bruno, porque cerramos el día de hoy con la temporada número 1 y comenzaremos mañana y me voy a París mañana con Carmen Miranda, otra visión también externa de cocina mexicana. Y es algo que a lo mejor si quieres lo podemos retomar en este instante, justo esta cocina mexicana que se hace fuera. ¿Cómo ha ido determinando los últimos años? ¿Cómo has visto que influye a México? ¿No lo influye? ¿Nos importa aquí en este país? ¿No nos importa? ¿Nos ha dejado lecciones? ¿No nos deja? Punto MX ya cerró. La visión adriática o adrianista de la cocina mexicana está en Barcelona con Hoja Santa. Y de ahí en fuera, pues estás tú y tan, o sea, no, Ujú. no hay más. Es decir, Bueno, parece que, a ver, bueno, en grosso París modo, también ¿eh? hay gente. Sí, pero ahorita por España. Me refiero como que esta comunicación que tenemos, porque Francia y nosotros, la relación siempre ha sido tensa, güey, muy tensa. No, Básicamente, el 5 de mayo la pero recuerda cada vez que puede, ¿no? sí, pero son las dos de las grandes cocinas del mundo. Entonces, Para o sea, mí sí, pero me el- refiero como el- a qué se está haciendo de es México, conde- fuera de México. estamos condenados a entendernos y además hay una cosa que es genial, que es poder ahondar en ello. O Sí, sea, el foie gras picante, no a lo pendejo, sino realmente pensado y hecho y tal cual, es una locura. Es una locura, es como cualquier cosa con grasas. Si tú al foie gras le pones limón y picante, es una maravilla. O sea, yo te digo porque lo hago. De todas maneras, me gustaría decirte una cosa. Yo no pensé que iba a haber la cocina mexicana fuera de México. O ok. sea, tal fue mi punto un poco de desesperación en un momento dado hace tiempo en Europa o en Estados Unidos de que no había manera de encontrar un lugar digno. Sí, O sea, un lugar digno, ¿no? No estoy hablando de que estuviéramos pidiendo, yo qué sé, un mole, increíble, sí, no, sino no. algo digno. Ni siquiera que fuera mexicano, pero que los gestos y los gustos, aunque dijera que era mexicano, que fueran honestos, ¿no? Que fueran dignos. Entonces eran tal las barbaridades que yo me acuerdo que decía, esto es denunciable, porque era una apropiación esto casi satánica del tema. Mm. Entonces, a día de hoy te tengo que decir que es lo contrario. O sea que estoy muy esperanzado, no porque yo tenga gachupa, que la verdad ha sido también una gran sorpresa, Sí. cómo la gente ha reaccionado ante una cocina mexicana digna, una cocina mexicana que intentamos hacer cada vez bien, obviamente con todo el equipo, ¿no? Porque todo el equipo de Gachupa, O'Brien, Anelore, toda la gente y en la sala y en fin, Liz, todo el mundo, hacemos realmente una cocina que a mucha gente le sorprende. Pero cuando he ido a París, cuando he ido a otros restaurantes, tú dices Hoja Santa, el Oaxaca de Joan, o sea, hay lugares que de verdad yo ya tengo una esperanza mayor, pero no ha sido eso lo importante, los restaurantes que hemos ido abriendo, sino los caminos que están empezando a abrir los restaurantes. Yo, por ejemplo, Eso me interesa. yo he nixtamalizado ya 30 tipos de maíz diferentes, que son vascos, pero obviamente de origen, del origen mexicano, de las razas mexicanas que se trajeron aquí, pues cada uno con los años que tiene, ¿no? En el País Vasco ya sabes que está prohibido históricamente todo lo que es transgénico, entonces, claro, pero el maíz es tan adaptable, es una planta con una adaptabilidad tan grande que obviamente, sobre todo los ciclos de luz, cambia muchísimo, ¿no? Entonces, aquí he encontrado unos maíces que cuando vengas y vas a ver todo lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo con Asti Tecnalia y con el Instituto Neiker de Investigaciones Agrarias del Gobierno Vasco, pues es realmente súper interesante. Solamente por contar la historia y por poder concretar una tortilla rica aquí, porque yo, humildemente, el poder crear una tortilla hecha aquí con un maíz, con todo el origen mexicano, pero que ya lleva 400 años aquí y que ¿Y qué es es una vasco? herramienta, escúchame, es una herramienta de felicidad y una herramienta de salud y una herramienta de placer tan inmensa que creo que eso es lo que es importante. O sea, y luego que le ponga dentro lo que quiera. Si quiere ponerle callos a la madrileña, que le ponga. O si le quiere poner tal cual. Pero el gesto del taco es bestial. Entonces, por decirte una de las cosas,
Que me parece el gran camino, Bruno, porque además poco se ha hecho también aquí para el asunto del desarrollo de la tecnología para nixtamalizar el maíz. A ver, ahí, yo te voy a poner, ahorita dices, a lo mejor, y perdón por interrumpirte, pero cuando no, dices que el maíz es de origen, o sea, recalcas el origen del maíz. No, ese maíz ya es vasco, güey. Lleva 400 años sí, circulando ahí ya, por el amor sí, de Dios. O sea, eso sí, ya, nada más que el único sí, tema no, es que es a un país veces vasco, nosotros. exactamente, pero su origen no. Sí, ya está. Pero No, pero sí, pero pero Bruno, como las carnitas mismas, güey. ¿De dónde son las carnitas? sí, pero ¿Francesas? sí, ¿Españolas? Es decir, vale, o sea, sí, pero te puedo explicar una cosa. A mí, por ejemplo, así como no me hace falta mucho recalcarlo en México, aquí sí, correcto, porque hay un es cierto correcto. olvido de las cosas. No me dejan Estoy de traer a acuerdo. nadie de México, pero sí fuimos a por el maíz. Entonces, que, Sí, hay muchas cosas que aquí, obviamente, hay que ponerlas en valor. Y decir, oiga, tienes toda la mire, razón. discúlpeme, pero pero no, además no lo hago ni por joder, ni por darle las pelotas a nadie, sino porque sí creo, ¿no?, que se juzga con demasiada ligereza a las personas hoy en día y a los pueblos sin tener en cuenta entre políticos, técnicos, funcionarios, burócratas, no sé qué y tal, cuando luego están intentando aprovecharse de todas las cosas que los Claro. pueblos han otorgado y han dado. Pero bueno, eso es otra, Estoy de otra, acuerdo. otra No, movida. perdón, A lo perdón, que perdón por íbamos. interrumpirte, pero A lo que era íbamos. importante aclararlo. Estoy súper esperanzado. O sea, el mezcal, por ejemplo, yo vendo más mezcal que ginebra. Y eso en San Sebastián es un tema importante. Entonces, Sí. el asunto, quiero decirte que yo siempre, como cualquier persona que tenga dos dedos de frente y una lengua, eh, sabe que la cocina mexicana es imbatible e imparable. Punto. Solo por el placer. Pero eh, ahora que se empieza a descubrir aquí la cocina de verdad, por decirlo de alguna manera, yo le digo digno porque para no, pero cosas muy auténticas y muy buenas y algunas obviamente mezcladas con la biculturalidad, no por snob, sino porque creemos que le aporta la receta. Los resultados son increíbles. Desde cosas tan básicas como un ceviche, por ejemplo, yo hago un ceviche acapulqueño, que hacemos un ceviche acapulqueño que también tiene un toquecito de Veracruz, pero en la bruja y eso, pero que aquí ha entrado entre los 100 mejores pinchos de Donosti. Ujú. Y cuando viene gente de México, o venía la gente de México, y entraban a Chupa y se pedía una tostada de ceviche acapulqueño, me agarraban y me decían, cabrón, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el ceviche esté mejor aquí y tal y cual? Digo, porque tú no tienes el pescado que yo tengo. Tú tienes muy buenos pescados, pero no tienes la inmediatez que yo tengo. No tienes el chicharro Vale. increíble que a este Eso ceviche es en otra historia. concreto lo vuelve de locura. Es decir, que lo lleva del 7 al 10, o del 9 al 10, o del 9 al 9 y medio, me da igual. Te digo, porque hay desde cosas tan básicas como esas, como luego la percepción de la gente joven, también creo, respecto a la marca México, que es de bastante más calidad de la que yo creo que tenían un poco antes, gastronómicamente hablando, y que, como nosotros, ya plantamos, ¿no? Estamos generando esa cultural también en ciertas cosas, igual que el chile habanero. Yo siempre digo que es la jicachucha de Cuba, ¿no? Que llega a Mérida y se embravece y todo eso. Pues Sí. en el tema de aquí plantamos habaneros, chiles. Tenemos un gran colega, por cierto, que está en Santander, Mario, que, o sea, tenemos de todo. El otro día estuvimos recogiendo verdolagas. O sea, no sé cómo decirte. Creo que es imparable por sí misma la cocina mexicana en el mundo y creo que ya, ahora sí, hay mucha gente que se lo ha tomado muy en serio, como nosotros, para poder crear una cocina mexicana, en mi caso, bicultural, eh, porque es nuestra realidad de vida, pero gente que está haciendo las cosas muy, muy bien en Europa. Quizás no tantos como quisiéramos, pero cada vez más, y hay sitios muy, muy buenos. Luego también, como te digo, productos con producto de aquí y con productos que traemos de allí o que de aquí mismo vamos generando para hacer esa cocina, están saliendo cosas maravillosas, que seguramente no serán lo mismo que la cocina tradicional o popular mexicana, Es que no pero tiene por qué ser, que pues es el tienen, nuevo camino, no es que no justamente. puede, pero que tienen una dignidad altísima y que tienen un orgullo y que tienen una representación de muy, muy alto nivel. Es decir, que no es una pendejada. Y luego otra cosa, no es mentira. O sea, no nos creamos una cocina por ser muy chupiguays
o porque tal. No, en mi caso es mi realidad de vida. Yo si no hiciese eso, pues no sería honesto, porque mi vida es así. Pero en Gachupa lo que hemos intentado todo el rato ha sido el poder tener ese chorro abierto con la gente de aquí para demostrarles a través de las cosas, a través del ceviche, a través de las cosas, a través de los tamales, de tal y cual, que hay un mundo aparte de lo que tú conoces. Y es un mundo maravilloso. Lo de aquí está bien, pero es que lo de allá no tiene por qué estar mal. Entonces, cuando hemos mezclado y hemos hecho el tamal de morcilla y huitlacoche, o cuando hemos hecho estas cosas, tal y cual, han resultado cosas maravillosas. Y la gente no le importa tanto si es de aquí o de allá, es si está muy bueno o no está muy bueno. Y en el gusto, y en la memoria del gusto, es donde empieza a valorar él todo lo de la gastronomía mexicana, vasca o de donde sea. Claro, el tema de marca México, que yo creo que Gachupa lo resume bien, digo, al final tienes una máscara luchador con una chapela, digo, al final es como imágenes que vas como filtrando hacia la psique y hacia el inconsciente de ambos lados del mundo. Y eso es algo Claro. que creo yo, que hace mucha falta, ser menos escandalosos y mucho más inteligentes, mucho más honestos también es cierto, porque hay realidades que en México tenemos que son muchas, pero no es solo la folclórica, no es solo la del cliché, sino existen otras visiones que yo creo que se pueden ir colando y pueden hacer, y en eso coincido contigo, que pueden hacer que regresen o que vengan o que entiendan más o mejor a México desde muchos lados. Tengo que ir cerrando, Bruno, pero no me gustaría despedirme, sobre todo dejar marcada en la conversación un poco de futuros. Es decir, a mí me interesa mucho hablar contigo, no solo por amistad, sino por referencias, pero también por una necesidad de orientación privada y pública. ¿Dónde estamos parados como cocina mexicana? Tú no te escapas, es decir, así yo sé que no le huyes al parche y eso es algo No. que me gusta. ¿Dónde estamos parados realmente? Y sin más rodeos, sino qué nos hace falta, qué no tenemos, qué necesitamos apropiarnos, qué necesitamos hacernos responsables, cuál es el lugar a seguir, cuáles son los caminos que tenemos que abrir. Yo creo que los puentes han empezado a atender. Creo que cada vez más gente va a ir saliendo y dando a conocer la verdadera o la cocina honesta mexicana. Entonces, eso yo creo que va a ser imbatible y va a ser, o sea, algo que va a quedar y va a aportar al mundo. O sea, hay cosas, por ejemplo, hace unos años el chipotle, tú venías aquí a Europa y nadie sabía lo que era el chipotle y ahora es un aditamento global como puede ser la salsa de soya, prácticamente. Sí, sí. Luego, respecto a lo que te decía antes, era por cerrar aquello y seguimos con esto. Tú imagínate si yo iba a hacer un atole. A mí me encantaría, ahora que hemos hecho pan de muerto para muertos y todo eso, pues me encantaría hacer un atole de guayaba, pero no tengo guayabas. Pero si tengo una uva moscatel maravillosa, o si tengo unos melocotones increíbles, o si tengo y tal y cual, haces un atole de eso, que obviamente es lo que tienes cerca, y salen unas cosas increíbles. Entonces, eso es lo que hay que darse chance de hacer también. Y luego, lo que le pasará a lo mejor a la cocina mexicana de fuera del País Vasco, pues que ni Dios le hizo ni caso, ¿no? Que nadie le hace caso. Entonces, yo lo que sí creo es que es muy importante a la cocina, la cocina mexicana, y hablando de eso es, como tengo una responsabilidad muy grande hablar de la cocina mexicana, porque es algo a lo que le tengo muchísimo respeto y admiración, pero sí creo que, en una opinión personal, hay que dejarse de mamadas, de que si tú y yo y tal y esto y que lo dicen y que no, y que esto no se puede mover, esto no se puede hacer, dale la vuelta a las cosas, atrévete, intenta cambiar cosas que están establecidas, porque creo que te van a llevar a tesoros increíbles. Creo que eso es una cosa que hace falta, ¿no? A través de Ruptura. romper esos paradigmas a veces que hay. Aprovechar los puentes que hoy en día se tienden, virtual y realmente, para poder viajar a los sitios, instalarte en otros lados haciendo una cocina mexicana con los productos que ya puedes encontrar en cada sitio. Antes, por ejemplo, echábamos mucho de menos la pipicha, el pápalo y tal cual, pero sí, resulta que aquí también hay. Si es que empiezas a rascar, es como me pasó con la merluza en México. En México no hay merluza, ¿cómo que no? Si en San Felipe llevan pescando merluza un chingo de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es de enero a mayo y que se la mandan para hacer harina, no lo utilizan para... Pero de todo eso hay muchísimas cosas que vas encontrando. Y, sobre todo, en los gestos y en los gustos biculturales, los gestos y los gustos biculturales es donde hay un camino maravilloso para encontrar muchos tesoros y para darle un camino honesto a la cocina mexicana fuera de México, que creo que eso es un tema, pues, de verdad creo que es espectacular, porque surgen unas cosas realmente maravillosas. Luego, respecto a México, creo que hay un talento descomunal. Creo que cómo canalizar todo ese talento, pues debería de no
de entender que ojalá no pase como ha pasado en otras culturas gastronómicas, que unos pocos copan el paso de muchos y dejar la mano, ¿no?, a los jóvenes, a la gente que viene. Intentar colaborar todos a una, que eso creo que es lo que se aprende también con la edad, pero vamos, que igual de maravilloso es un taco de canasta de la esquinita, como el mole que tú me digas, o la alta cocina de quien sea, y que hay cabida para todos. Y sobre todo, el aprovechar la inmensidad y la genialidad de la cocina mexicana y la profundidad de la cocina mexicana para abrir puentes que ayuden al resto de México a presentarse en el mundo. Eso creo que es muy importante. Por ejemplo, si el País Vasco hubiese aprovechado los puentes que tendieron sus cocineros, sí, y todas sus redes ya creadas en cada país de destino, ¿no?, gente que salió de allí o gente de diáspora que tal, si el gobierno vasco o si los empresarios vascos hubiesen aprovechado esos puentes y hubiesen llegado, en vez de entre sus instituciones, que muchas veces son totalmente inútiles, poder llegar y utilizar el saber hacer de esa gente para que socioeconómicamente el pueblo vasco hubiese tenido una facilidad mayor de integración en México o en otros países, desde luego estaríamos hablando de otra cosa. Porque si algo nos une es la gastronomía. Y si alguien va a un restaurante es todo el tejido. Sí. O sea, el tejido productivo en todos sus extractos. Entonces, tú vas donde un cocinero, el que tú me digas, de mexicano, en París, por ejemplo, que conozco a este muchacho que estuvo hace poco en Gachupa, y que ahora te pasaré el contacto, por cierto, sí, y a través de él puedes llegar a una cantidad de gente muy importante de Francia. Es decir, creo que a través de la gastronomía, México, aparte de presentarse al mundo como y van a conocer una verdad maravillosa, creo que se tenderían unos puentes que podrían transitar muchos más personajes o negocios que la gastronomía. No sé si me he explicado bien. No, sí, claro, y además creo que es un poco, es congruente con lo que decías al principio, de retirar la importancia a ciertos hechos y centrar la discusión en la persona, entendiendo que las personas, por hablar de puentes, ¿no? Por este chico que está en París, se me va el nombre, que tiene una estrella Michelin. Sí, se me ha ido, señoras, tú. Es un nombre muy peculiar, además. Sí, sí. En realidad son puentes de entrada y de salida, es decir, son como una especie de embajadas, porque al final, si observan el papel y la responsabilidad que debieran de tener también ellos, que a veces no es que la quieran, Bruno, sino que se les adjudica por el lugar que tienen ya, y eso es algo que no todos tampoco están capacitados para tener, pero sí es cierto que en el momento en el que se comprende esto, el puente es mucho más amplio y sobre todo mucho más sólido, porque eso es algo importante, cuando se hacen las comunicaciones egocéntricas o centralizadas en el ego de alguien o de un grupito, entonces empiezan justo el rechazo de los otros grupos o de las otras visiones. Entonces, a mí me parece importante. Me parece importante esta reflexión y además me parece importante el poder cerrar contigo, hablar de que en Gachupa creo, y eso es algo que a mí me da mucho gusto que hoy exista, que tengamos una embajada pequeñita, muy importante, no pequeñita por la relevancia que tiene, sino por a lo mejor el espacio y poco a poco que se va filtrando hacia otros lados y justo va haciendo puente no solamente de personas, sino también de negocios, de visiones y de oportunidades. Es decir, yo ya sé que en San Sebastián, más allá de un pequeño espacio en el Basque Culinary Center para hablar de cocina mexicana, que en 2013 tú abriste esa puerta y me invitaste a dar la primer clase de cocina mexicana que se dio ahí, fue tuya en realidad, pero bueno, ya por un mexicano fue mía. Y después ahora entender a Gachupa como un espacio ya no solo para pensar cocina, sino para hacer cocina y para comer comida mexicana. Híjole, hablar de México fuera, uno de mis grandes placeres, Bruno, es hablar contigo porque me despega de donde estoy y eso permite también hacer patria.
la patria Sí, de claro. Alfonso Reyes, que se hace fuera y dentro de México. Y Tú ten en Gachupa cuenta, estoy seguro que sí será. tú ten en cuenta que muchos pueblos, claro, el pueblo de México es un pueblo muy grande, el pueblo vasco es un pueblo más pequeñito y se ha nutrido siempre de la gente que ha salido, ha aprendido, ha vuelto y ha puesto en práctica lo aprendido fuera. Y eso es básicamente lo que nosotros intentamos hacer desde nuestro granito de arena. Pero sobre todo, que nos quede claro a todos que Gachupa está abierto para todo el mundo, obviamente para toda la gente de México, pues ya saben que aquí tienen su casa, se van a sentir muy a gusto, muy como en casa. Me Y consta. sobre todo, decirte que ya sabes que te quiero y que te aprecio y que te admiro, que aunque parezca esto un peloteo, es la verdad. No, Para mí también es un placer y que además me divierto mucho contigo. Y otra cosa que me sobre, alegra, sobre todo eso. también es que podamos decir las cosas ya tranquilamente sin que hay cuidado que te la di que te vi. No, Eso, al chile. eso es. Pues al Chile, como dijeras tú al Chile, mi querido Bruno, de verdad te agradezco muchísimo. A toda la gente que se conectó, mil gracias. Episodio 10 de Conexión Gastronómica termina, pero y termina la temporada 1. Mañana empiezo la 2. Te digo que me voy a Francia a viajar con Carmen Miranda. También es otra visión que me interesa tener. Y creo que eso es lo importante, que a mí lo que me ha tocado hacer en estos últimos meses es un poco puenteo justamente y no perder la conexión. Me interesa seguir viendo a México dentro y fuera de este Claro, país. Y, claro. y a través de tu visión me parece importante. Ya que estás Redes por aquí, sociales, dime. No, date un saltito. hombre, que estoy aquí en Ciudad de México, güey. Lo que estoy diciendo es que voy a ir con la conexión gastronómica, a conectarme. Si no, no estaría yo, me No me lo he encantaría. creído. Baboso. Si no, Me lo has devuelto. ojalá, güey. Ojalá. ¿No ves que ahora No, tienes que bueno, hacerte casi la, oye, la, ya está la la, cosa. la prueba la prueba del COVID la tienes que hacer casi en el aeropuerto, güey, para que te dejen entrar. Oye, Entonces está. por si alguien, digo, este mensaje no sé si se habrá visto en México, pero aquí el lunes pasado fue el Big Monday, le llamaron. La ¿Me lo bolsa dijiste tú? Aquí no fue aquí tanto porque la pegó un relación es pepinazo terrible. ¿Y no. sabes en qué? En las aerolíneas, en los hoteles, y en los cruceros y todo eso. O sea que parece ser que viene. Bueno, eso me alegra muchísimo por México porque las estamos pasando fatal. Por cierto, no he dicho nada de Sibao, hemos estado hablando de la chupa, pero Sibao en Monterrey es el lugar que tenemos ahí en Monterrey, en San Pedro. Se me corta. Y creo que Sibao está cogiendo una fuerza increíble. Sibao en Monterrey. Pero lo que te quería decir es que creo que viene un gran boom para México, para el 2021 y Okay. 2022. Yo también lo creo. Celebramos 500 años de muchas cosas y la verdad es que ojalá lo podamos celebrar juntos por allá, Bruno, y que te vengas por acá también a celebrarlo. En cuanto Te pueda, mando un ahí gran. voy. Sí, ya sé. Yo estoy igual. Amigo mío, muchas gracias. Estamos hablando. A todos los que se conectaron en Conexión Gracias a Gastronómica todos, un número abrazo 10. enorme. Gracias, Bruno. Bailalo a ti.